Y hablándoles de la Biblia, al hombre le encanta que la mujer le falte al respeto, que le use el pene para el pecado. Casado, perro no virgen, o casado con una puta no virgen, o teniendo mujer que se anda metiendo, uniendo, casándose con otra. Le encanta que le falte al respeto a la mujer, que le use el pene para el pecado, para cometerle adulterio a Dios. Eso es lo que dice Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Entonces, van a estar fuera del árbol de la vida, de la nueva Jerusalén, del paraíso de Dios. Van a ir, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mucho cuidado, mujeres, con el hombre perro. Es mejor que no se casen porque si no, no les va a dar honor. Las va a hacer cometer adulterio con su pene y sus huevos. Se va a casar perro no virgen. Si tú te casas virgen y él se casa perro no virgen, con fornicación ya en el pene y en el huevo, se tiene que divorciar ese hombre de ti, porque te hace caer en pecado de adulterio. Dios une al hombre a su primer mujer en unión conyugal para toda la vida y lo hace como una sola persona con ella, al cuerpo de Jesucristo. Si tú te unes a un hombre perro y no le preguntas, oye, ¿te casas virgen? ¿Te estás uniendo a mí virgen? Oye, eres un perro con fornicación en el pene y los huevos, porque si no te vas a tener que divorciar de él, porque el cuerpo que él carga es propiedad de Dios y no lo puede usar para diferentes mujeres, nada más es para la primera, para toda su vida. Eso es lo que está diciendo Jesucristo bajo su ley. Entonces el hombre que pase la prueba, ¿ok? Esa prueba de fuego, va a poder ir al paraíso de Dios y Dios le va a dar una corona, la vida eterna. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo te va a tener en honor? ¿Cómo te va a dar honor? Si su pene viene con fornicación, perdido del primer culo, lo vas a hacer caer en pecado al perro. El perro te va a hacer caer en pecado a ti. Los dos van a cometer adulterio a Dios porque son propiedad de Dios. El cuerpo es propiedad de Dios. Los ojos son propiedad de Dios.
La boca es propiedad de Dios, no se puede usar para el pecado. Las manos son propiedad de Dios. El culo es propiedad de Dios. El pene es propiedad de Dios, no se puede usar para el pecado todo el cuerpo. Nada se puede usar para pecar, porque se le comete adulterio a Dios. El hombre que mira con deseo a la mujer ya comete adulterio a Dios con ella en su corazón, porque el cuerpo es propiedad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 27. Entonces dice Jesucristo que se tiene que quitar la parte de su cuerpo que lo hace caer en pecado. Se la tiene que quitar a la mujer porque ya le tocó la primera. Se tiene que quitar la mujer a ese hombre porque ya le tocó la primera mujer o porque a ella ya le tocó el primer hombre. O sea, somos propiedad de Dios. Somos un rebaño de Dios. No somos dueños de nuestros propios cuerpos, dice la Biblia. Entonces, esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 11 al versículo 12. Entonces, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Del Señor quién, Señor? Señor Jesucristo. Las personas son como niños recién nacidos cuando viven en la ignorancia, cuando no conocen la ley de Cristo. Entonces son como niños recién nacidos que tienen que buscar la leche espiritual. Tienen que buscar la ley de Cristo para que crezcan, para que se abran sus ojos y se den cuenta de cómo están haciendo, de cómo están viviendo. Porque no se dan cuenta cuando están haciendo caer en pecado a otra persona. Entonces aquí dice Marcos capítulo 9, versículo 42 al versículo 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces hace caer el hombre en pecado a la mujer cuando anda perdido de su primera mujer. Dice Marcos capítulo 10, versículos 6 al 12. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio.
Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El repudio es divorciarse de la primera mujer. Ese es el repudio, el divorcio. Entonces, también el que se casa con divorciada comete adulterio. La que se casa con divorciado también comete adulterio, porque ella Dios unió en unión conyugal a ese hombre, a esa mujer, con su primera mujer o con su primer hombre. Entonces, dice, por eso dice acá, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Porque no entrarán en el reino de los cielos si fornican y cometen adulterio. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, porque dice: Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que son propiedad de Dios. ¿Ok? Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y son miembros del cuerpo de Cristo. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Jesucristo es la iglesia, su cuerpo. Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién lo hizo? Dios, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? Así que el hombre se tiene que divorciar por causa y motivo de fornicación, porque ya hizo un cuerpo con la primera mujer. Si se casa perro no virgen con fornicación, va a ser cometer adulterio a la mujer. Hombre, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque eres propiedad de Dios. Y Él ya te unió a tu primera mujer para toda tu vida. Haces cometer adulterio a la mujer, casado perro no virgen con fornicación, o si te casas con puta no virgen con fornicación, te hace cometer adulterio y la haces cometer adulterio, porque anda perdida de su primer pene, que está con vida. Así que lo dice acá, Mateo capítulo 5, versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Y lo dice acá también en Mateo capítulo 19, versículo 9 al versículo 12. Y dice el versículo 4 al 6.
Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Era la ley de Moisés. Pero resulta que ya estamos bajo la ley de Cristo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, un sacerdote, no puede haber otro sacerdote más que Cristo, estamos con Jesucristo ahorita. Entonces tenemos ley nueva, nueva letra, nueva ley. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Qué había dicho Moisés acerca del repudio que lo estaban tentando? Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse, claro que no te conviene casarte con una mujer de fornicación, puta no virgen. Porque en la ley de Moisés decía que se tenía que matar la mujer de fornicación que fornicó y se casó puta no virgen. Tenía que ser matada. Lo dice Deuteronomio, capítulo 22, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Pero en la ley de Cristo dice que se tiene que divorciar de ella. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir ese, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tanto no te puedes casar con el perro casado, perro no virgen, con fornicación, porque te hace cometer adulterio. Tanto no te puedes casar con la puta casada, puta no virgen, con fornicación, porque también te hace cometer adulterio. Tanto de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. O sea, tanto la mujer hace cometer adulterio al hombre, tanto el hombre hace cometer adulterio a la mujer. Eso es lo que está diciendo la ley de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la iglesia, su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, su cuerpo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Tienen que estar unidos. Al estar unidos, marido y mujer, están unidos a Cristo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero si el marido o la mujer van y se repudian los dos, ya se jodió el asunto. Ya ella va a cometer adulterio casándose con otro, ya él va a cometer adulterio casándose con otra. A Jesucristo, la iglesia, su cuerpo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, su cuerpo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su cuerpo a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, su cuerpo, cuando ya se unen, hacen una sola carne al cuerpo de Cristo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que respételo de diferente forma. Casándose virgen, respételo. Cuando le vaya a usar el pene y los huevos, no lo haga usted pecar. Respételo de diferente forma. No lo ande insultando, no lo ande gritando, no lo ande nada. Tiene que respetarlo de diferente forma. Es lo que está diciendo. Respeto mutuo. Porque también el hombre dice Jesucristo que le dé honor. Dice Jesucristo que le dé honor a la mujer. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces Dios le da muerte eterna a la mujer que se mete, que se une, que se casa con otro hombre en vida del primero. Dios manda al fuego del infierno al hombre que anda perdido de su primera mujer y se anda metiendo, uniendo, casándose con otra cuando ya le tocó la primera. Lo manda a castigo eterno, al fuego del infierno. O sea, el asunto parecido, pero la mujer va para muerte eterna y el hombre al fuego del infierno. Entonces aquí en Romanos, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O la señora adúltera que se casa con otro en vida del marido, que se une con otro en vida del marido, es una señora adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Tiene que esperar que si la repudió, que si se divorció de ella, tiene que esperar ella a que su marido muere. Y si nunca muere, pues nunca se va a poder unir a otro hombre. ¿Por qué? Comete adulterio. Entonces, tiene que quedar así, dice Jesucristo. Que sea de otro esposo, de Jesucristo el que resucitó de los muertos, dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro del que resucitó de los muertos. ¿De quién? De Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y estamos en la ley de Cristo. Que sea de otro esposo, de Jesucristo el que resucitó de los muertos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, por medio del bautismo, crucificamos el pecado. En la cruz de Cristo nos crucificamos junto con Cristo. Ahí se crucifica todo tipo de pecado. No es que lo hayas hecho, no, es que ahí se crucifica todo tipo de pecado. En la cruz con Cristo. Para empezar una vida nueva por medio del bautismo, bajo la ley de Cristo, de no volver a pecar.
No hacer el tipo de cosas que se hacían antes en la vieja ley, que por eso se crucificó Jesucristo. Para tener nuevo pacto, nuevo testamento. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que tenemos Nuevo Testamento. Cuando murió Jesucristo empezó a valer su testamento. Tenemos nuevo pacto, sumo sacerdote que es Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 7 versículo 12, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ok? Dice Hebreos capítulo 9 versículo 14 al versículo 16. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces ahorita ya tenemos nuevo pacto, nueva ley, nueva letra. Entonces aquí dice Hebreos capítulo 8 versículo 13 al